buenas a todos amigos y amigas del canal. Si no me conoces, yo soy Ismael de Brújula Suiza y hoy voy a aprovechar la ocasión de que tengo que hacer un viaje a Berlín. Esta vez voy a ir en avión y quiero documentar un poquito, pues digamos, mi travesía, que no es una travesía, es simplemente un viaje. No sé por qué he dicho travesía. Quería enseñaros un poco cómo se llega al aeropuerto desde la estación principal de Zúrich, cómo son las instalaciones del aeropuerto, algunos detalles, cómo de accesible es, cómo de bien conectado, cómo de bien integrado y ubicado está con la ciudad y un poquito más. De momento tengo unos 7 minutos para agarrar mi tren que me llevará al aeropuerto, así que crucemos los dedos y vamos allá. Ajá, pues ahí está mi tren. Bien, pues me han sobrado un par de minutos, creo, 3. Al aeropuerto de Zúrich se puede llegar de muchas maneras. Evidentemente se puede llegar en coche, se puede llegar en taxi, no hacía falta que lo dijera, pero sí, se puede llegar en taxi. Otras alternativas de transporte público que hay es pues el autobús, que conecta sobre todo con localidades colindantes con el aeropuerto. Hay un tranvía, hay varias líneas de tranvía que llegan a... Uy, me caigo, hasta el aeropuerto. Yo esta vez he decidido venir en tren. Realmente no lo he decidido yo, lo ha decidido la app de la compañía de transportes porque ha decidido que esta era mi mejor conexión. Entonces, desde mi casa he tenido que agarrar un autobús, luego he tenido que agarrar un tranvía para llegar a la estación de Zúrich y de la estación de Zúrich agarramos este bonito tren que nos llevará en 12 minutos desde la estación de Zúrich al aeropuerto. Está un poco llenito, parece. Bueno, pues nuestro tren ha llegado esta vez con un minutillo de retraso que, bueno, para los que creéis que el transporte público suizo es impecable, en realidad muy bueno, es de verdad bastante bueno, pero eso de que nunca se retrasa realmente no es cierto del todo. Un minuto de retraso para mí no es un retraso significante, pero hay veces que los trenes pues se retrasan bastante más. Y bueno, aquí vemos que la estación del tren está integradísima con el aeropuerto, es básicamente un túnel que nos lleva a la terminal. Y esto a mí me parece una maravilla del diseño aeroportuario, como si yo fuera experto en esto. Es que realmente pienso que el tema del diseño en este aeropuerto es algo bastante interesante de lo que hablar, porque, como os decía, bueno, la estación está ahí completamente integrada con la terminal, pero es que justo al salir tienes 2 cajeros automáticos para sacar dinero tanto en francos suizos como en euros, por si vas a viajar a alguna parte de la Unión Europea. Aquí solamente en un momento hemos visto ya una tienda Rituals, un Starbucks, una peluquería, un sitio de uñas, un supermercado. Hay varios supermercados aquí en la terminal y supermercados con precios baratos de supermercados, no con precios excesivos de los que uno se encuentra en el aeropuerto. Aquí tenemos las máquinas para el auto check-in, hay un check-in de Swiss, un kiosco para comprar unos pretzels, una tienda de deportes y zapatos. Y es que una de las cosas curiosas que tiene este aeropuerto es que, parecido a como la estación principal de Zúrich, pues es también una especie de centro comercial, que está abierto además los 365 días del año. Puedes venir un domingo aquí al supermercado, porque como dije antes hay varios supermercados en los que hacer la compra del día, de la semana. Mi vuelo va a salir a las 4:25, ahora mismo son las 3:10, cual quiere decir que tengo 1 hora y cuarto para estar sentado en el avión ya. Yo creo que llegaré a tiempo porque tenemos aquí una señalización bastante buena por todas partes, y precisamente por eso por lo que uno llega a tiempo a sus vuelos, porque si la señalización no es buena uno se pierde y se tarda más tiempo. Pero volviendo al tema del diseño de este espacio, creo que es uno de los aeropuertos que está diseñado de la forma más eficiente para que el pasajero no tenga que lidiar con tiempos de espera o de desplazamiento por dentro de la terminal. Tenemos pantallas informativas por todas partes. Nosotros vamos a volar con EasyJet, nuestro check-in es el número 2, pero no tengo que hacer check-in porque ya lo hice online y solo llevo esta mochila, así que vamos directamente a la puerta de embarque. Una cosa muy interesante que tienen es el Observation Deck. Creo que nos da tiempo de visitarla rápido antes de que tengamos que entrar por la puerta de embarque. Os la voy a enseñar. Bueno, se entra a través de este pastelería, restaurante Air. Muy fancy, muy bonito. Ah, es que caminamos por encima de una pista de aterrizaje. Qué bonito. Bueno, me equivoqué, no se entra por ese restaurante, pero así ha sido una buena oportunidad para enseñaroslo un poquito. Se entra por este bonito pasillo. Tiene una capilla, como muchos otros aeropuertos.
para que la gente que necesite rezar pues pueda meterse ahí en silencio y echar una oración o 2 o 3 antes de embarcar. Vale, realmente esto no es como tal la terraza, aunque nos podemos hacer una idea. Esta sería la terraza de observación a la cual se entra por aquí y ahí podemos ver los precios. 5 francos para los adultos, 2 francos para los niños, jóvenes y niños más pequeños son gratis. Y tendríamos que pasar por un control de seguridad. Pues muy razonable, la verdad. Lo que pasa es que no tenemos tiempo ahora. Pero bueno, uno se pone ahí y se pone a ver los aviones que despegan y que aterrizan. Ahora mismo no hay ninguno. Hay algunos ahí aparcados. Aparcados es definitivamente la palabra incorrecta para hablar de un avión que esté estacionado. Pero bueno, es la que se me ha ocurrido. Y pienso que tiene que ser también muy guay venir aquí con una cámara de fotos y hacer plane spotting, sacar fotos chulas de aviones despegando o aviones aterrizando. Bueno, me voy a dejar ya de distraerme y voy a mi avión que no quiero perderlo. Y una cosa que me parece realmente práctica, moderna e informativa es que, como veis aquí de camino al aeropuerto mientras iba en el tren, pues recibí un mensaje por WhatsApp que me indicaba el estado actual de mi vuelo. Ahora mismo pues me estaba diciendo la puerta de embarque a la que me tengo que dirigir, pero si hubiera algún tipo de retraso pues también puedo recibirlo por WhatsApp si me dice que el vuelo ha cambiado de puerta o que se ha retrasado un poco. Voy recibiendo esas notificaciones en tiempo real y me parece que es brutal tener eso ahí tan a mano. Es algo que no ocurre, digamos, por defecto, es algo a lo que te tienes que suscribir a través de la web del aeropuerto, pero es bastante sencillo. Como suscribirse a este canal, también es bastante sencillo, se tarda poquito, un par de segundos o 3 como máximo, y a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda a no perderte ni un solo vídeo de los que publiquemos, porque si le das a la campanita pues activa las notificaciones y no te pierdes nada de lo que publicamos. Y esto significa like. Y una vez dentro ya nos dirigimos al control de pasajeros de la clase Economy. Aquí tenemos nuestro control de pasajeros con relativamente poquita gente. Bueno, pues en total, entre que sacaba las cosas, los líquidos, los ponía en la cinta y todo el control de seguridad y recogía las cosas de nuevo, pues todo me ha llevado unos 12 minutos, que me sorprende un poco normalmente, o sea, 12 minutos no es que sea una mala marca, pero normalmente en este aeropuerto el control de pasajeros se hace en unos 7-8 minutos, lo cual está bastante bien. Hay que tener en cuenta también de que yo ahora mismo estoy viajando dentro de la zona Schengen. Si viajáis fuera de la zona Schengen, como por ejemplo algún sitio fuera de Europa o incluso Reino Unido o Irlanda, tendréis que pasar por el mismo control de pasajeros, pero luego tendréis que ir a una terminal que está un poquito separada de la terminal principal y está conectada con un tren subterráneo, a lo que habría que añadirle a todo el proceso pre-puerta de embarque unos 15 minutos más, a lo mejor. Son las 3:40 de la tarde, voy a buscar las puertas A, que están bien indicadas allí, y buscaré mi puerta. Después del control de pasajeros tenemos aquí también una selección de tiendas un poco más exclusivas, por decirlo así, marcas un poco más fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Y por supuesto baños por todas partes, que eso sí son accesibles a todos los bolsillos y a todas las personas. Vale, pues la puerta 71 debe estar en esta dirección, no hay pérdida. Aquí. Bueno, bajar para tener que subir otra vez, interesante. Pero también, bueno, quizás es otra cuestión del diseño eficiente de este aeropuerto, quién sabe. Para que no sea todo Londres, todo el mundo se peguen empujones y todo se tapone un pasillo completo para llegar a las puertas, quién sabe. Ah, bueno, pero si ya estamos aquí. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, cortito, pero espero que haya sido informativo, por lo menos entretenido. Yo ya me voy a despedir porque quiero relajarme un poco, necesito también trabajar un poquito más y me voy a sentar, voy a esperar a que me llamen para embarcar y nada, y estar atento a no perderme nada para no perderme mi vuelo. Esperamos de verdad que os haya gustado este vídeo, no te olvides de darle a like si te ha gustado, si no te ha gustado, con que no le dejas que no te gusta, suficiente, y si no quieres perderte nada, ya sabes, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bueno, este parece un buen sitio para sentarse.